Don Carlos Ortiz. Buenos días, presidente. Los demás funcionarios, imposible poder saludarlo. Primero, decirle que felicitamos estas iniciativas en esta Casa del Pueblo. Creo que es fundamental mantenerlas, y más fundamental es que estas propuestas de cada uno de los que representamos a las organizaciones, en mi caso, Carlos Ortiz, presidente de la PH, sean incorporadas a esa propuesta de reformas a la ley. La libertad de expresión no debe ser negociable. No es libertinaje. El respeto a la Constitución de la República, el respeto a la libertad de expresión y a los convenios internacionales debe ser fundamental en un Estado de Derecho. Estamos de acuerdo como Asociación de Prensa Hondureña democratizar las frecuencias radiales y de televisión y una distribución equitativa para todas las organizaciones, incluidas las organizaciones periodísticas y periodistas. Asimismo, estamos y queremos hacer un planteamiento, presidente, que en vez de hablar de regulación, ¿por qué no hablamos de una autorregulación de los medios de comunicación social del país para no insertar en las primeras páginas ni en las televisoras noticias rojas, crimen organizado, narcotráfico? Que se organice o se fomente un pacto nacional, auditado por la sociedad civil y el Estado mismo. Y con este compromiso aquí esta mañana, iniciar esa voluntad. Yo creo que aquí hay buenos y buenas hondureños, que podemos contribuir, incluso los periodistas y los medios de comunicación. Esa es nuestra propuesta. Don Andrés Pavón. Estoy de acuerdo con este proceso, con la esperanza que me permita elegir lo que quiero escuchar y conocer. Hoy ese derecho lo tengo vedado. Yo me monto a mi carro y pongo el dial y escucho emisoras que transmiten de Tegucigalpa, pero yo quisiera escuchar La Voz Lenca y no lo encuentro. Quisiera escuchar Zacate Grande y no lo encuentro. Quisiera informarme qué está pasando en Sabá Colón, el lugar donde soy originario, y no puedo saberlo. En cambio, estos medios le ponen el dial para que los campesinos en el campo o en las ciudades suburbanas, en los lugares suburbanos, al prender el dial, hablan de lo que está haciendo el presidente. Está bien, hay que mantener informado al pueblo de lo que hace el presidente, de lo que hace un gobierno y de lo que hace la sociedad. Pero pareciera que solo Tegucigalpa se manifiesta, pareciera que solo Tegucigalpa tiene hambre, pareciera que solo Tegucigalpa tiene derecho a exigir que no nos detengan arbitrariamente. Pero ¿qué está pasando en Tocoa? ¿Qué está pasando en Zacate Grande? ¿Qué está pasando en Choluteca? También creo que la libertad de expresión y la apertura de los medios nos tendría que dar el derecho de elegir lo que yo quiero escuchar. Viendo la propuesta de Segil, que desde luego me pareció que, de ser libre, Segil, imagínense hasta dónde fui, no, me pareció interesante. La sociedad evoluciona cuando se hacen cosas que mueven el tiempo y el espacio, y hay unos y unas que tienen miedo, otros se enfurecen y otros sienten satisfacción. Esas sociedades se desarrollan y entran en la competencia universal por la paz y la justicia. De ahí, Longino, que no me cabe ninguna duda que sacudieron el mundo y se encontraron un buen socio. Ese socio se llama Porfirio Lobo Sosa, el presidente de la República. Algunos dicen que lo alabo en algunas circunstancias, pero yo no soy socialdemócrata, presidente, ya que usted con la socialdemocracia pretende impulsar esta gran reforma. Yo le aseguro que en el socialismo vamos a poner el satélite también. Muchas gracias. Benjamín Vázquez. Buenos días, compañeros y compañeras. Primero yo soy de la CGT. Le han estado siempre participando en todo tipo de reuniones de estas. Y creemos de que este tipo de práctica es una práctica muy buena, porque hay oportunidad para que todo el mundo se expresa.
no lo que hicieron con el compañero y amigo Eras Amado López, que vimos la situación que dio en el momento. Yo quiero decirles que en el documento que leí el presidente decía 3 palabras fundamentales: la igualdad, la equidad y la libertad que tiene que darse. Nosotros creemos de que si acá en los medios de comunicación hubiese un poco de equidad, las cosas fuesen muy distintas, pero esa equidad tiene que ser regulada, y ese es el caso a veces que muchos medios no quieren ser regulados, y por eso se da esas informaciones que las vemos por televisión, las escuchamos por la radio, en horas que no tienen que darse. Eso fomenta lo que estamos viviendo, la inseguridad en las comunidades, en las colonias, en los barrios, donde uno no puede entrar si no va acompañado de un vecino de esa comunidad, porque ya empiezan a preguntar o a investigar qué anda haciendo. Yo soy director de pobladores y hemos andado en muchas comunidades y da no sé qué, cuando funcionarios, cuando trabajadores públicos, no les gusta ir a las comunidades porque son investigados, a qué van, a qué lo manda el presidente, todo tipo de cosas. Creemos de que estas cosas tienen que ser muy bien reguladas y como sector laboral estamos claros en eso. La otra cosa, el respeto a la persona como tal tiene que darse. De lo contrario, estamos atentando contra el epicentro de lo que es la comunicación, que es la persona como tal. Yo creo de que es bueno este conversatorio para que aquí expresemos y podamos aportar a lo que es la ley. La reforma a ley, de hecho, que tiene que darse porque amerita eso y que haya equidad, señor presidente. Gracias. Salvador Monroy. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los asistentes. Señor presidente, yo quisiera hacer énfasis en lo que han dicho algunas de las personas que han tomado la palabra en relación a la censura. Es necesario que se tomen acciones concretas en esto porque ya nuestros menores no pueden estar frente a un medio viendo programas que deberían de ser transmitidos en horas ya bastante altas de la noche. Igualmente sería necesario también que quede bien claro dentro de esta nueva ley el papel que van a tener las compañías de cable, porque muchas de ellas pues ponen programaciones que no están acorde a las edades de los menores. Igualmente yo creo que es importante que si queremos tener acceso a medios de comunicación en diferentes partes del país, pues se contemple dentro de esta ley que cada una de las municipalidades pueda tener un medio de comunicación, ¿verdad?, para que se pueda, a través de los diferentes sectores organizados en cada una de las municipalidades, pues regular el tipo de programación y que esto se pueda escuchar en todas partes del país y que no exista el reclamo que hacía el señor Andrés Pavón. Por otra parte, quiero enfatizar bastante en el sentido de la protección que debemos de tener como periodistas en el ejercicio de nuestra profesión. Es importante que existan mecanismos que nos puedan representar en momentos difíciles y que también se pueda castigar a aquellas personas o aquellos entes que atentan contra el oficio del periodismo. Igualmente, lo importante también es que no podemos seguir viendo, y yo quiero que hagamos énfasis en esto, viendo telenovelas a cualquier hora del día. Es increíble que nuestros jóvenes llegan de la escuela y tienen una telenovela, en la mañana se levantan, tienen una telenovela, en la noche, 7, 8 de la noche, tienen una telenovela. Yo creo que esto también debe ser un mecanismo de regulación dentro de esta nueva ley. Por otra parte, exijamos, ¿verdad?, ya para concluir, exijamos mejores programaciones para toda la población, que se contemple porcentajes altos en cuanto a programas educativos, ¿verdad?, y programas de información, y que erradiquemos la violencia en todos estos
películas o otro tipo de programación que lo único que nos dejan a nosotros es la multiplicación de la violencia en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Con Héctor Espinal. Muchas gracias, presidente. Particularmente no conozco el proyecto de ley de CELIBRE, pero tampoco quería perderme la oportunidad de dejar algunos puntos para la comisión que está trabajando en el anteproyecto. Los medios de comunicación son el principal ejemplo, virtuales, analógicos, de la globalidad del mundo. Hoy es muy difícil ponerle barrera a un medio de comunicación planetario. Es casi imposible. Y casualmente es una de las ganancias del mundo. Lo digo esto porque mi aporte quizás para la comisión redactora del anteproyecto es recordar a los hombres y mujeres que trabajaron en la ilustración, cuando nos decían que la definición de medios de comunicación o libertad de expresión era la libre difusión de las ideas, y así fue difundido durante la Ilustración. Casualmente, este concepto fue uno de los pilares de la guerra a la independencia de los Estados Unidos y su primera enmienda. La Revolución Francesa también tuvo su hecho trascendental en este esfuerzo y fueron las Cortes las que resolvieron estos temas en el Occidente. Yo creo que la ley debe tener este basamento casualmente en dos procesos grandes de los ilustrados y también de lo que ocurrió con la primera enmienda en los Estados Unidos con respecto a la libertad de expresión y la herencia grandísima que nos dejó la Revolución Francesa. El otro argumento que quiero aportar para que lo recoja la comisión de este trabajo es el que nos regalan los juristas norteamericanos, especialmente John Stuart Mill. Imagino que la abogada ha de saber de él bastante y ha de recogerlo bastante. Es una analogía muy importante la que nos regala John Stuart Mill. Y nos dice que, estando en igualdad de una idea, se revela en su capacidad para competir en el mercado. Él abre la libertad del mercado a las ideas, la cual fue bastante cuestionada. Sin embargo, los individuos, nosotros, apreciaríamos cuáles son las verdaderas, cuáles son las falsas o cuáles son las relativas. Este argumento ha sido fuertemente cuestionado. En su defensa, este abogado argumenta que cuando pocos medios tienen acceso a grandes espacios para difundir sus ideas, pueden imponer sus ideas a grandes mayorías. Y esto tiene que tener el balance. Finalizo rápidamente con lo que recoge casualmente la Declaración de San José de Costa Rica de 1969, o sea, la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica del 69 sobre libertad de pensamiento y libertad de expresión, y únicamente me voy a referir al artículo 5 de ese argumento de 1969. Estará prohibida por toda ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violación de cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, incluso los de raza, religión u origen racional. Y quiero cerrar, señor presidente, con un tema que no hemos tocado aquí y que no nos gusta tocar, el tema de límites de la libertad de expresión. Por supuesto que existen límites de la libertad de expresión, y el mundo los ha conocido, los juristas lo han establecido, los debates como el que tenemos hoy en día, que es bueno y es saludable para la nación, lo recoge. Y hay un tema importante que la abogada también debe conocer. Según el Foro de Organización de la Libertad, los sistemas jurídicos y la sociedad en general reconocen límites a la libertad de expresión, en particular cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros valores o derechos. Limitaciones a la libertad de expresión pueden seguir el principio de daño o el principio de delito, por ejemplo, en el caso de la pornografía o el discurso del odio. Limitaciones de la libertad de expresión puede ocurrir a través de sanción legal o la desaprobación social. Son temas que están colocados y que han sido discutidos y que forman parte de ese foro y que también no tenemos que tener ningún temor a discutirlos en una sociedad abierta.